Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la decadencia de Occidente, el primer tomo de esta obra de Oswald Spengler. Bueno, pues nos dice, entre otras cosas, que Schopenhauer fue un pesimista ya a los 17 años. Era un pesimista que desarrolló una filosofía que justificara y que explicara tal pesimismo. La filosofía de Schopenhauer es una especie de autopsicoanálisis que se hace de sí mismo y por esa extraña idea que suelen tener algunos psicólogos y filósofos, universalizan la experiencia propia y piensan que todos sus semejantes están en la misma realidad, bajo las mismas premisas, con la misma experiencia vital, por el mero hecho de ser sus semejantes. Pues efectivamente somos semejantes, pero no es lo mismo Jack el Destripador que Beethoven, por ejemplo, ¿no? Son semejantes, pero en el mundo han hecho cosas distintas. Bernard Shaw, el dramaturgo inglés o irlandés, creo que nació en Irlanda, supera a Nietzsche sobre todo en sus ideas con respecto al superhombre. Esto afirma, bueno, yo no he leído mucho a Bernard Shaw, sobre todo él es famoso por sus comedias y dramas. Algunas se han llevado al cine. Pigmalión, creo que se llama una de esas comedias llevadas con éxito a la pantalla grande. Bueno, afirma Spengler que los dramaturgos son los mejores filósofos del siglo XIX. Eh, Eso piensa Spengler. Yo diría que también los novelistas, los mejores filósofos y los mejores psicólogos. Lo vemos leyendo las obras de Dostoyevsky, por ejemplo, de Charles Dickens, de las hermanas Bronte. Vemos la capacidad que tienen de profundizar en la mente humana. Incluso Jane Austen, a pesar de su fama de superficialidad que tienen para algunas personas, profundiza en la mente humana y en las relaciones que mantienen las personas y llega a conclusiones a las cuales no se había llegado previamente. Esto también lo hace el mismo Goethe en sus obras. Y Bernard Shaw, por ejemplo, dice que Spengler, que sus ideas con respecto al superhombre están como mucho más que para muchos y también para Spengler, tienen una influencia, digo las de Nietzsche, directa del darwinismo. Esas ideas del superhombre que ha de... Sin embargo, parece que Bernard Shaw lo hace de una manera mucho más verídica y menos metafísica, quizá. Schopenhauer, que es un materialista mezquino, algo así viene a decir. La ruptura de Nietzsche con Wagner supone una adhesión a Darwin. Cuando Nietzsche rompe con Darwin por esa ridícula circunstancia de que no le guste, de que no le guste una de sus obras, justamente Parsifal, que para Spengler Parsifal es el paradigma, es la personificación tanto al igual que lo hace el propio Fausto, la personificación de ese alma fáustica que caracteriza a la cultura occidental. Eh, Tanto Parsifal, lo decía en el primer vídeo, como Tristán, el de Isolda, son los primeros mitos que nos hablan de este alma fáustica. Pues en Nietzsche se adhiere a Darwin, según el propio Nietzsche, porque es muy astuto este pensador alemán, y a él le influye mucho. Él reconoce, Spengler reconoce mucho la influencia, el ascendente, la sombra de Nietzsche es alargada, como digo yo en algún poema, y se ve en muchos pensadores del siglo XX.
Pero el propio Nietzsche se anticipa a la crítica que le van a hacer de que el superhombre no es más que es una versión metafísica de de la teoría darwinista. Pero por mucho que él se anticipe, no quiere decir que esto no sea cierto. Tanto Chesterton como creo también que Bertrand Russell, el Nobel británico, el centro de su crítica a Nietzsche está en torno a esto. Materialismo, darwinismo y socialismo son inseparables. Bueno, las ideas de socialismo que tiene Spengler dan para muchas reflexiones. No digamos las del nacionalsocialismo, ¿no? Que solía pensar que esa etiqueta de socialismo no era más que propagandística. Sin embargo, no es así. Verdaderamente, el socialismo tenía un gran ascendente como idea de comunitaria, como dice Spengler aplicándolo a Rusia. Rusia es un gran nosotros. Pues el socialismo es como una ideología que busca que vivamos en ese gran nosotros. De ahí que el socialismo pues sintonice en cierto sentido con la tradición rusa y de ahí la revolución soviética de 1917. De la idea de selección emerge el superhombre de Nietzsche. Bueno, está en relación con lo que antes comentaba, esa selección natural que va progresivamente desechando a los menos capaces y los superiores van permaneciendo esas ideas, ese darwinismo social puede que sea en gran medida lo que bien o bien lo que condiciona, influye a Nietzsche en su ideología del superhombre o la distorsión que de ella van a ser posteriormente muchos de sus lectores, ¿no? Bueno, pues esto y otras muchas cosas nos dice Spengler, por ejemplo, nos dice que para la cultura mágica el milagro no es una transgresión de las leyes de la naturaleza, sino una novedosa expresión de esas leyes. Para la cultura mágica, la cultura árabe es una forma de expresión de ese alma mágica en contraposición con ese espíritu apolíneo propio de la Grecia clásica, por ejemplo, o ese alma fáustica que caracteriza a Occidente. En contraposición con ello tenemos el pueblo árabe, a la cultura árabe, que se expresa, que crea, no que crea, o más bien que hereda esa visión mágica de la vida, pero no mágica en el sentido del pensamiento mágico, no en el sentido de infantil, sino mágico en el sentido de querer armonizar lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Y ese arte, esa especie de barroco musulmán que es el arte árabe, pretende expresar en sus formas, en su arte, en su poesía, en su música, en su arquitectura principalmente, ese matrimonio de lo divino y de lo humano. Para la cultura mágica, el milagro no es una transgresión de las leyes de la naturaleza, el milagro no es una transgresión de las leyes de la naturaleza, sino una novedosa expresión de esas leyes. De ahí esa fe. El musulmán tiene una convicción total, mucho más que el occidental, por muy cristiano que sea. Ahí el escepticismo es algo muy característico de la tradición occidental, incluyendo la cristiana. Fijaos, por ejemplo, se cuenta que dice que no se quemaban tantas brujas en España
porque porque los inquisidores responsables de ello lo atribuían a la ignorancia y a la superchería. Y entonces había esa indulgencia en muchas ocasiones. Entonces no se lo atribuía a lo diabólico. En Alemania, en Francia, incluso en Inglaterra se quemaban muchísimas más brujas porque había una convicción, porque la superchería ya estaba de parte de los que las quemaban. Pero aquí ese escepticismo ya se daba en los propios inquisidores del norte de España. En ese siglo, bueno, no es exactamente inquisidores porque la Inquisición empieza en el siglo XVI, más o menos, sino los tribunales eclesiásticos que había en esa Edad Media. El intelecto solo consigue descubrir errores, pero no afirmar verdades. Eso dice Bale. Es una frase que nos recuerda Spengler. El intelecto no consigue afirmar verdades. Solamente, fijaos, esto también es muy propio de la mentalidad occidental, especialmente la de este tiempo. Todos estos buscadores de errores, de fallos, de defectos, de borregos, de dormidos, son geniales para vernos, para hablarnos de muchísimos defectos, limitaciones, equivocaciones, pero no saben edificar nuevas verdades, no saben descubrir algo nuevo, sino que esa obsesión reactiva de estar en confrontación con sus semejantes, buscándoles la tara, el lunar, el fallo, la limitación. Y eso, la mentalidad, el intelectualismo que nos gobierna en esta época se caracteriza por eso, por esto, tal como bien dice Bale. El intelecto solo consigue descubrir errores, pero no afirmar verdades. Y también pues se nos dice, por ejemplo, que en Rusia todos forman, tal como había comentado anteriormente, un gran nosotros. En Rusia. De ahí que este paradigma individualista que llega hasta el extremo en los tiempos en los que ahora vivimos, en la tradición, choca mucho con la tradición eslava, con la tradición oriental de los rusos, en la cual todos forman un gran nosotros. Lo vemos en las novelas, por ejemplo, de Dostoyevsky, como no hay ese arriba y abajo que hay en la jerarquía inglesa. Así se llamaba una serie británica de los años 70, arriba y abajo. Arriba estaban los señores y abajo la servidumbre que servía a esos señores. Entonces había una distancia permanente. Un señor, caballero, aquí tienes usted. Todo ese. Pero en Rusia no, tú lees las novelas de Dostoyevsky y los sirvientes se le suben a las barbas. Lo vemos en Humillados y Ofendidos. Las personas desfavorecidas, que la servidumbre de algunos algunas personas, especialmente las de las clases media y medio alta, ¿no? Quizás no la de los príncipes y los nobles, pero era muy normal. También lo vemos en los libros de Tolstoy, como él habla en su biografía, nos cuenta Tolstoy cómo se sientan se sientan mendigos a comer con él y con sus padres en la cena familiar. Eso es algo inconcebible en el resto de Europa. Entonces hay como un gran nosotros. El zar no es un señor ante el cual nos humillado, ante el cual nos humillamos la expresión de Dios en la tierra, puede que sea eso en cierto sentido, pero también es el padrecito. El zar es un señor que tenemos que cuidar de él, del pobrecillo que tiene muchas responsabilidades. Esa idea de un gran nosotros es lo que define la tradición rusa. Y la revolución rusa lo que hace es que eso de que todo cambie para que todo siga igual, siga habiendo ese gran nosotros, sigue vigente, ya no en el régimen de esclavitud que durante muchas décadas estuvo vigente,
y contra el cual pues lucharon incluso muchos de esos nobles, muchos de esos privilegiados luchaban contra él porque sabían que era un retraso y que era algo humillante para millones de personas. El propio Dostoyevsky por eso combatía contra ese régimen de esclavitud, de servidumbre, que consideraba a las personas, a los campesinos, a los mujiks, como cosas de las cuales era propietario el noble dueño de esas tierras. Entonces, como os comentaba, todo cambia para que todo siga igual, para que siga habiendo, Rusia siga continuando de alguna manera, esta vez bajo un régimen que se hace llamar socialista. El escepticismo griego era negación absoluta de la filosofía. Era negación absoluta de la filosofía. En cambio, el filósofo occidental contemporáneo a menudo es escéptico. Los absurdistas, los existencialistas, los agnósticos, toda la fauna filosófica contemporánea se caracteriza en gran medida por su escepticismo. Sin embargo, esto no era concebible en épocas pasadas, como por ejemplo la Grecia clásica. Es como el ateísmo. El ateo era un blasfemo, era un degenerado, era un violento, era un peligro para la sociedad. Hoy en día el ateo puede incluso ser una persona espiritual, ¿no? Como os comentaba en alguna ocasión. Cuando decía Bachofen eso de que la mujer compite con aquel con el hombrecillo que reacciona y está resentido con las mujeres, lo convierte en un igual, lo percibe como un igual con respecto al cual compite, decía Bachofen. En cambio, con respecto al hombre espiritual que no se implica en esas controversias, en esas discusiones mundanas, especialmente si están implicadas las personas del sexo opuesto. Con respecto a él, que es el hombre espiritual, ella se le somete a ella. Esa es la palabra que utiliza Bachofen, recordando la cita de algún pensador antiguo. Los griegos, dice Spengler, tienen alma. Los griegos tienen alma. Los romanos, intelecto. Aquí se produce ese cambio importante. Los romanos tienen intelecto. Los romanos no tienen espíritu. Los romanos no tienen metafísica, no tienen... lo vemos en su panteón mitológico, ¿no? Como son adaptaciones de todos los dioses y diosas griegas que les vienen de Grecia. Por eso son tan astutos, tan ingeniosos, por eso nos sorprenden en esas maravillosas construcciones, en estos acueductos, en esas obras de ingeniería, en esas presas fantásticas, en esos caminos. Son geniales, llegan a un nivel al cual no han llegado nunca nadie dentro de la historia conocida, al menos en Occidente. Pero a los griegos eso no le importa. Ellos están enfocados en algo que trasciende lo meramente material. Tienen una visión más receptiva de la concepción de la filosofía de la que van a tener los romanos. Han sido los pueblos germánicos. Spengler considera germánicos a los británicos, como ya había comentado en alguna ocasión. Estos ingleses que en realidad, como ya también comentaba, son un poco franceses también, porque ha habido un mestizaje con los normandos y se ve en la lengua. Por eso en la lengua inglesa hay miles de expresiones francesas y es gracias a ese mestizaje, ese permanente estado de guerra entre Inglaterra y Francia. De lo que da noticias de que han acabado siendo bastante parecidos. Han sido los pueblos germánicos los que han sabido crear la revolución industrial a partir de la máquina de vapor.
Bueno, ya nos comentaba, ¿no? Nos comentaba justamente este hombre, Dietrich Johannis, hablando del retraso que había en Alemania a principios del siglo XIX, hablando en términos de desarrollo industrial. Pues para resolver eso, basta con decir que Inglaterra es un pueblo germánico y ya nos atribuimos a nosotros, alemanes, los progresos que ellos han llevado a cabo, ¿no? Esto es un poco retorcido. Pero esto está en relación con lo que comentaba de cómo Napoleón, expandiéndose por toda Europa, lo que hace es llevar la mentalidad británica y también con ello los progresos industriales de los británicos, extender la idea de ellos, la noticia de ellos, extenderlos por toda Europa, desde España hasta Rusia. El hombre culto dirige su energía hacia adentro. El hombre culto, ese hombre espiritual al cual antes me refería, y por eso no se involucra en discusiones mundanas, porque dirige toda su energía hacia adentro. Cuando se presenta ante conflictos mundanos que no le tocan a su fibra emocional, puesto que justamente tiene ya el hábito de dirigir esa energía hacia el interior para desarrollarse, para realizarse como individuo, para bien suyo y para bien de la comunidad, como ese es su hábito y ya no va a cambiarlo, pues no está predispuesto a discusiones mundanas, como lo está el hombre reactivo, resentido, que tiene algún tipo de trauma infantil o lo que fuera, que está en disputa con las mujeres, como ahora lo vemos bastante común, este hombre blandengue, que está buscando mujeres que lo defiendan y lo ve como normal, ¿no? Porque una vez que se ha adaptado a este perfil reactivo, este tipo de personas se ven a sí mismos como normales. Desgraciadamente es raro que recapaciten y puedan revertir ese mundillo tan limitado que le está perjudicando en gran medida. Culto de cultura. La cultura es aquello que define un estado activo de todos los individuos que son parte de ella, en oposición a la civilización, que es más estático, que es más decadente, que ya anuncia la senectud, la decadencia, la desaparición de tal cultura. El hombre culto dirige su energía hacia adentro, el civilizado hacia afuera. El civilizado es reactivo, tal como antes os decía. Ese hombrecillo que se involucra en discusiones mundanas nos recuerda también a ese yanqui chulo que quiere conquistar el mundo, ¿no? Y de ahí el imperialismo. El imperialismo es propio no el imperio, el imperialismo es propio de una mentalidad ya decadente de la civilización. En la matemática apolínea el espíritu sirve a los ojos. En la matemática apolínea el espíritu sirve a los ojos. En la tradición de los últimos siglos de Alemania, pues sabemos que la importancia de la música, desde Lutero pues hasta Richard Strauss, pasando por Beethoven, por Bach, por Brahms, por Haydn, por tantos grandes compositores y teóricos de la música, incluyendo por ejemplo Schopenhauer o Nietzsche, que también eran músicos, Wagner, que también era filósofo además de músico, Hoffmann, que era además de escritor, pues era compositor también. En la matemática apolínea el espíritu sirve a los ojos. Hemos vivido durante mucho tiempo en una magnificación de la importancia del sentido visual, en oposición al auditivo, cuando verdaderamente el auditivo nos informa de la música, del misterio de la música, de la profundidad de la música. En la matemática fáustica, el espíritu vence y supera a los ojos.
En la idea del sino se revela el anhelo cósmico que atormenta a un alma. En la idea del sino se nos revela el anhelo cósmico que nos atormenta. Su ansia de luz, el ansia de luz, de ascensión, de cumplimiento, su afán de realizar el propio destino. Estas afirmaciones tienen ese halo fáustico, como diría el propio Spengler, en la idea del sino. Por eso cuando la conciencia, la certidumbre, la fe en ese destino, en ese sino, se marchita, es desechada, pues todo se vuelve mecánico, todo se vuelve como ese intelecto de los romanos al cual antes aludía, y ya se pierde el espíritu, el alma que definía al pueblo griego clásico. En la idea del sino se revela el anhelo cósmico que atormenta a un alma, su ansia de luz, de ascensión, de cumplimiento, su afán de realizar el propio destino. Pero el hombre de las postrimerías, con su sentido práctico, vivimos en una época de pragmatismo decadente, no del pragmatismo de William James, de pragmatismo reaccionario, también interesado. Estamos especulando a ver cómo trinco por aquí y por allá lo que a mí me convenga, y a mí me importa un bledo los demás porque yo no soy partícipe de comunidad alguna. Ese es el individualismo que se va eh, expandiendo como un virus por toda la faz del planeta. Pero el hombre de las proximerías, con su sentido práctico, la pierde de vista, pierde esta idea de sino de vista, hasta que en un momento dado resurge de manera impactante. No creemos en el sino, pero ahí va a estar el sino. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué nos va a acontecer? Pues que en el fondo esa fe gozosa en el sino se convierte en un temor, y por eso nos impacta, por eso esos dramas, esas tragedias, no están preparados para que les sobrevenga algo que les impacte. Pero sin embargo, en el fondo de ellos, del común de las personas, está la convicción. En el común de las personas evasivas, está la convicción de que más temprano que tarde algo impactante, un terremoto, un atentado, una tragedia terrible les va a sobrevenir, y entonces van a salir despavoridos sin saber cómo responder de manera razonable ante esa circunstancia. Y eso es justamente por haber perdido, por haberse desintonizado de esa fe en el sino. El hombre de las postrimerías, con su sentido práctico, con la coacción que su intelecto mecánico, con la coacción que su intelecto... Hablamos de que todo se centra en el intelecto, pero justamente eso hace que el intelecto no cumpla su rol, no cumpla su función de manera eficiente. Entonces es un perjuicio para tal intelecto, con la coacción que su intelecto mecánico ejerce sobre su visión primitiva. Eso les hace perder de vista el sentido del sino. El sino es a la causalidad lo que el tiempo es al espacio. Hay capacidades, dice Spengler, que no se pueden reducir a un sistema, porque otra cosa característica de la época intelectualista es que todo se busca reducir a un organigrama, a un sistema, el sistema de Descartes, por ejemplo, las ideas de Kant, todo como si el misterio de la vida pudiera esquematizarse y reducirse a un organigrama.
Pero hay capacidades que no se pueden reducir a un sistema, capacidades de comprensión en los rostros y rasgos de una época. Perdemos la capacidad de comprender, de conocer, de saber cómo son nuestros semejantes, que a través de los rasgos de su rostro nos están informando. Vemos qué pasa, cuál es su problema, cuáles son sus necesidades, cuál es su pasado, el pasado del futuro. Ya no digo, como dicen las gitanas, que leen la mano, que está escrito nuestro futuro en la mano, sino que verdaderamente está escrito el pasado y el futuro en nuestro semblante, en todos los rasgos, en la manera en la que nos expresamos. Todo ello va informando en infinidad de detalles de nuestra vida a nuestro circunstancial interlocutor, pero hemos perdido esas capacidades. La falta de fe en el sino, en el destino, nos hace perderlas, pues ya pensamos que todo es fortuito, que todo es azaroso. Y de la misma manera que perdemos la capacidad de conocer, de comprender a nuestros semejantes leyendo en sus rostros, también en los rasgos de una cultura o civilización ya no sabemos, no podemos leer como pudiéramos hacerlo si no hubiéramos perdido esa fe en el destino. Esas capacidades que no pueden ser esquematizadas, que no pueden ser reducidas a un sistema. En un momento, también volviendo a la frase que antes comentaba, hasta que llega un momento, el hombre de las postrimerías, con su sentido práctico, pierde de vista el sino, hasta que en un momento dado resurge esa idea, pero ya de forma impactante, que puede incluso destruirles. Tan impactante que aniquila todo el causalismo superficial del universo. Hemos sustituido el sino, el misterio del sino, la enigma, la esfinge que nos interpela, lo hemos sustituido por un causalismo mecánico y superficial. Y ya hemos dicho que ahí comienza y termina todo. Somos testigos del espacio, pero no del tiempo. No somos testigos del tiempo. A pesar de que decía María Zambrano de que el tiempo es el hábitat del hombre. Pero bueno, sucede que cuando vemos, lo vemos todo menos aquel que ve. Los ojos lo ven todo, pero no ven a sus propios ojos. Pues algo nos pasa a nosotros. Somos los habitantes del tiempo. Ese es nuestro hábitat y por lo tanto de ahí la ignorancia, de ahí el misterio, de ahí el enigma que el tiempo nos guarda permanentemente, nos reserva, nos oculta. En cambio el espacio pues podemos discernir con respecto a él de una manera mucho más sencilla. No hay oposición entre la aritmética y la geometría, salvo en la matemática elemental. No hay oposición para Spengler entre la aritmética y la geometría, salvo en la matemática elemental. Subraya Spengler el error de relacionar geometría con espacio, se relaciona geometría con espacio y aritmética con el tiempo, con la cronología. Eso es un error, piensa Oswald Spengler. Hay que verlo como lo mismo, que se expresa de distintas formas. Aritmética es geometría, geometría es aritmética. Nosotros sentimos el sino y el azar con toda la gravedad de una oposición, en contraste con la aceptación helena. Para los helenos, cuando aparece la tragedia como a Edipo o Antígona, no hay esa reacción tan grotesca que antes parodiaba, porque ya hay una aceptación de que verdaderamente el paradigma trágico nos gobierna a todos. Ahí nadie lo pone en duda. Por eso cuando los griegos van al teatro a observar una tragedia de Esquilo, de Sófocles, están viendo su vida, su realidad cotidiana, su alma,
no están viendo algo extraño, no son testigos de algo extraño. Pero nosotros sentimos el sino y el azar con toda la gravedad de una oposición. Hemos convertido a los acontecimientos fortuitos y a las voluntades ajenas en una especie de Dios, el Dios de los nuevos ateos, que sustituye a un Dios que está en relación con este sino del cual nos habla Spengler. Solo la juventud tiene futuro, es futuro, solamente la juventud tiene futuro, la juventud es futuro. Pervierte el entusiasmo juvenil, la concepción materialista de la historia basada en hechos mecánicos. Este mecanicismo intelectualista lo que hace es pervertir las capacidades de la juventud, el entusiasmo, ese espíritu fáustico está en mayor medida en los jóvenes, en los adolescentes, al educarlos en esa mentalidad reduccionista a la cual he estado aludiendo anteriormente, se les está privando se les está obturando todo su potencial. Ya se les prepara para aborregarlos y para imponerles un sistema, nunca mejor dicho, lo de sistema. Ni Ibsen, y con esto voy a terminar por el momento, ni Ibsen, el autor noruego de Casa de Muñecas, por ejemplo, ni ningún otro poeta intelectualista ha escrito jamás una obra poética. Ellos no son poetas. Ese mecanicismo entiende que estos autores, a pesar de que antes decía que los dramaturgos eran los mejores filósofos del siglo XIX, en cambio ahora pues atribuye a Ibsen un mecanicismo similar a ese del cual hemos estado hablando recientemente. Ese mecanicismo es la negación del numen poético, ese mecanicismo no son poetas, el especulador que versifica, el intelectualista de la palabra no es un poeta, es lo que queda una vez que ha sido asesinado el poeta, una vez que ha sido excluido platónicamente de la república de nuestras vidas, pues un sujeto soberbio, prepotente, intelectualista, vano, un erudito a la violeta, que diría Cadalso, sustituye a ese poeta y se cree verdaderamente que lo es. Bueno, pues gracias y hasta una nueva oportunidad.